Son diversas las voces especializadas que coinciden en denominar al conflicto en Europa del Este como la primera guerra híbrida del siglo XXI. Bajo esta perspectiva, y como hemos visto, un conflicto de esta naturaleza involucra muchos más elementos que el militar. Hay una guerra comercial, con sanciones, pero también una guerra de propaganda e ideología. Por ejemplo, ¿cómo olvidar que ante los diversos foros mundiales y nacionales en los que Zelensky convoca a sumarse a la causa ucraniana, insiste en denunciar que la intervención de Rusia atenta contra la democracia y la libertad, que distinguen a las sociedades de Occidente? Pero, por otra parte, él mismo ha atentado contra esos valores. ¿Cuál es la última jugada antidemocrática de Zelensky? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, decretó el cese definitivo de 12 partidos políticos en Ucrania. La decisión fue tomada después de que el Servicio de Seguridad ucraniana supuestamente detectó que dichas organizaciones mantenían una postura pro-rusa, algo que anticipadamente ya se había prohibido. La noticia se dio a conocer por medio de Telegram en un comunicado del Servicio de Seguridad en donde se anunciaba lo siguiente: a partir de ahora, las actividades de 12 fuerzas políticas prorrusas están completamente prohibidas en Ucrania. Este nuevo decreto se basa en una ley que Zelensky había firmado desde mayo pasado con la instrucción precisa de prohibir el activismo político que promoviera cualquier manifestación de ideas prorrusas, argumentando que esto socava la soberanía y la integridad de Ucrania. Como recordamos, en mayo fue que la Rada, es decir, el Parlamento ucraniano, aprobó por mayoría la prohibición de los partidos que expresaran una postura prorrusa o que pretendieran dar una interpretación al conflicto como una guerra civil o un conflicto interno y no como una intervención exterior. Una de las características de la mencionada ley es que en caso de prohibir un partido político, no solo se obliga al mismo a suspender sus actividades, sino que también implica que sus propiedades, fondos y activos serán incautados por el gobierno. Entre los partidos que desde mayo fueron afectados con esta ley se encuentran Plataforma de Oposición por la Vida, el partido de Shari, el bloque de oposición de izquierda, la Unión de Fuerzas de Izquierda, Diershava, el Partido Socialista Progresista de Ucrania y el Partido Socialista de Ucrania, entre otros. Algo que hay que tener en cuenta respecto a la situación de las libertades civiles en el país eslavo es que, en realidad, la represión a opositores políticos no se inició con el conflicto armado, sino desde antes ya se había presentado casos importantes de represión contra opositores. Así, por ejemplo, a inicios de 2021, ya se había ejecutado diversas sanciones contra el diputado de oposición Taras Kozak, decretando el cierre de 3 canales de televisión de su propiedad, razón por la cual el opositor presentó una denuncia constitucional en contra de Zelensky ante el Parlamento ucraniano. En aquel momento, la Unión Nacional de Periodistas de Ucrania denunció que estas medidas del gobierno representaban un ataque a la libertad de expresión, pues la decisión de privar a los ciudadanos del acceso a los medios de comunicación, sin que exista un juicio previo en donde se ofrezcan argumentos convincentes, no tenía ninguna justificación. Por ello, denunciaron públicamente lo siguiente: no constituye un delito el tener algún tipo de afiliación política por parte de los propietarios de los medios de comunicación registrados. Por su parte, el Sindicato Independiente de Medios acusó que esta medida encendía las alertas rojas, expresándose en los siguientes términos: esta decisión arbitraria y por motivos políticos es inaceptable en una democracia, reclamando que debía de existir un marco legal consistente para la regulación de los medios de comunicación y las actividades de propaganda política,
pues de otra manera, una decisión autoritaria, tomada por razones políticas, podría allanar el camino para socavar la democracia y facilitar el ascenso de la dictadura. En un sentido diametralmente opuesto a las denuncias de intelectuales y periodistas ucranianos, el gobierno de los Estados Unidos respaldó las medidas de Zelensky, indicando que la medida serviría para contrarrestar la influencia maligna de Rusia. Es de llamar la atención que en el momento en que estas actividades de represión contra la oposición se comenzaron a ejecutar, hubo voces, incluso dentro del partido oficialista de Zelensky, llamado el Servidor del Pueblo, que estuvieron en contra de este tipo de medidas, como es el caso de Dmitry Razumkov, presidente del Parlamento ucraniano. A pesar de que la propaganda occidental defiende la imagen de un país unificado en torno a la figura del presidente Zelensky, la realidad es que él ya no gozaba de mucha popularidad en el momento en que estalló el conflicto. Cuando en las elecciones de 2019 Zelensky llegó al poder, contó con el 73% de los votos, pero para 2021, poco menos de 2 años después, solo gozaba del 35,6% de confianza de los ciudadanos, pues ya pesaban sobre él diversas acusaciones serias de corrupción. Por ello, comenzó a acallar las voces discordantes y eso lo llevó a decretar el cierre de los medios de comunicación que no son afines a su gobierno. Una de las batallas más duras es la que ha llevado en contra de Viktor Medvedchuk. Se trata de uno de los principales opositores al régimen de Kiev y un militante abiertamente prorruso. En 2021, cuando fueron cerrados los canales de televisión de Taras Kozak, él ejercía como presidente del Consejo Político de la plataforma Opositores por la Vida. Cuando sus cadenas de televisión fueron cerradas el año pasado, Medvedchuk denunció que la medida había sido tomada por el régimen de Kiev por la siguiente razón: para limpiar el campo informativo. Pero todos en Ucrania sabían que lo que se estaba buscando era frenar la caída de la popularidad de Zelensky. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, en 2021, la popularidad del partido oficialista había caído de tal forma que se consideraba la segunda fuerza política, con un 11,9% en la intención de voto, a diferencia del partido de Medvedchuk, que contaba con un 15,7% de la intención de voto y era la primera fuerza política del país. Así es como se marca la carrera de rivalidad política que en el presente año llevó al arresto de Viktor Medvedchuk, quien desde abril se encuentra bajo arresto, acusado por traición al Estado y violación de las normas de guerra, por exponer una versión distinta a la oficial en referencia al conflicto con Rusia. Aunque el caso de Medvedchuk es el más visible, se han registrado desde el año pasado, aún antes del inicio del conflicto, la detención de diversos líderes de opinión. La persecución se agravó después de febrero con la incursión rusa en la región del Donbass. Se estima que han sido ya miles de personas las que han sido detenidas por el Servicio de Seguridad ucraniano por expresar posturas opuestas a la oficial. Entre los detenidos están el escritor Jan Taksiur, el historiador Alexander Kerevin, el periodista Yuri Kashev, el exdiputado Oleg Novikov, el politólogo Gleb Yashenkov y otras personalidades. Incluso se llegó a la detención de opositores al régimen en otros países. Fue el caso de Anatoly Shary, un reconocido bloguero que en Ucrania tenía más de 3 millones de seguidores en su canal de YouTube, debido a las constantes denuncias que estuvo realizando referente a casos de corrupción, razón por la cual se le acusó de alta traición y se le extraditó de España en 2021. Con todos estos antecedentes, dada la situación de confrontación que parece no ceder, sino agravarse, todo parece indicar que los arranques de autoritarismo van a seguir amenazando la pretendida democracia al estilo occidental que promueven los Estados Unidos en el mundo según sus intereses, de la cual bien conocemos sus nefastas consecuencias. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande,
suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.